Esta es la quinta clase de la asignatura Accesibilidad y Barreras de la carrera de licenciatura en Diseño de Espacios Interiores de la Universidad del Gran Rosario. En este caso, y comenzando con la unidad 2, vamos a comenzar a ver las reglamentaciones con las cuales nosotros tenemos que proceder para poder tener un diseño que contemple las cuestiones de accesibilidad y que elimine o permita eliminar las barreras que vimos planteadas durante la unidad 1. En ese sentido, vamos a comenzar a ver cuáles son las ordenanzas y reglamentaciones que tenemos dentro de la ciudad de Rosario. Vemos que, por un lado, tenemos una especie de manual presentado hace ya unos años que, bajo el título de Pautas y Exigencias para un proyecto arquitectónico de inclusión, nos presenta cuáles son las normativas y cuáles son las especificaciones que tenemos que seguir para poder tener un diseño que nos permita acceder a la inclusión de todos y todas. En ese sentido, podemos ver que este manual es del año 2005 y que muchas de las reglamentaciones han sufrido modificaciones que vamos a ver a continuación. Lo primero que vemos es un índice donde nos presenta un poco las pautas que nosotros tenemos que seguir y vamos a ver un poco lo que tiene que ver con las pautas, primero de la vía pública, luego con espacios que tienen que ver con los interiores y finalmente llegar a las exigencias que se nos presentan para determinados espacios más específicos. Para eso vemos, por ejemplo, que en la vía pública tenemos exigencias para el armado de rampas, cómo tiene que ser la rampa, la manera en la que tiene que estar construida esta misma, las hendiduras que tiene que tener para que el deslizamiento pueda ser eh, pausado y no sea tan brusco ni continuo, cómo tiene que ser el terminado en los bordes a un determinado ángulo, y obviamente tiene que tener un ancho también que contemple unas baldosas especiales para poder detectar que ahí estamos en presencia de una rampa. Lo mismo que tiene que ver con la condición para los no videntes, cuál es el ancho de barrido que uno tiene que contemplar para que esto pueda funcionar, o por lo menos para que la persona con capacidades visuales reducidas, permanentes o circunstanciales pueda acceder sin ningún problema, ya sea teniendo en cuenta cuestiones que estén a la altura de su desplazamiento con el bastón o también teniendo en cuenta la altura de la persona para que no aparezca, por ejemplo, algún aparato de aire acondicionado y demás que también dificulte su libre tránsito. Cuando nosotros empezamos a ver estas generalidades, podemos ver cuáles son los anchos que tiene que tener y las alturas que tienen que tener los bancos para que una persona con una movilidad reducida pueda sentarse, y lo mismo sucede con los ingresos. Todas estas son un poco generalidades. Acá, por ejemplo, vemos un caso en donde no se está cumpliendo, por ejemplo, una de las premisas del diseño universal, que tiene que ser igual para todos. Acá vemos como una puerta corrediza puede ser utilizada por cualquier persona, menos por una persona con silla de ruedas que tiene que recorrer a un acceso independiente. Ahora bien, si estamos hablando de un edificio de cierta antigüedad y lo estamos adaptando para que este funcione, la puerta independiente para determinadas personas está bien desarrollada. Fíjense que también tenemos cuestiones que tienen que ver con los solados, con los umbrales y con los accesos a estos edificios públicos. Y acá vemos, a partir de esos accesos, cómo manejarnos con las rampas. Nosotros tenemos que tener las pendientes interiores, las pendientes exteriores, vemos de qué manera tienen que estar diseñadas, cuáles son los anchos mínimos, la posición de las barandas, cada cuánto tiene que haber un descanso para poder no tener una continuidad o un plano descendente constante. Y acá de nuevo vemos cómo las barandas tienen que estar resueltas para poder no solo poder utilizarse como apoyo para bajar o subir una baranda, sino también para que la baranda sea una herramienta y no sea una dificultad a la hora de presentarse una situación de este tipo.
Sucede lo mismo con los ascensores. Estos ascensores tienen que estar regulados bajo una ordenanza que permita que acceda a una silla de ruedas, que permita ubicarse de manera correcta, que la botonera esté en una posición accesible para aquella persona tanto con discapacidad visual como con discapacidad motriz, para puedan acceder. Tiene que estar también debidamente seleccionado, tiene que estar debidamente señalizado para aquellas personas que a lo mejor tienen una dificultad para poder leer determinadas situaciones o que tienen problemas de lectocomprensión, y lo mismo con los pasillos de acceso. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar con un espacio donde podamos permitir un giro de 360 grados o de 180 con un radio de 1,50 m. Aquí fíjense que también tenemos que tener en cuenta posiciones para la señalización de los artefactos y obviamente las dimensiones mínimas para que una puerta de ascensor pueda permitir el acceso, por ejemplo, de una persona con silla de ruedas. Los halls de ingreso ya, y adentrándonos en lo que son los interiores de nuestros espacios arquitectónicos, fíjense que estos halls tienen que permitir, de nuevo, la posibilidad de que una persona con silla de ruedas pueda acceder, tiene que tener una altura de 70 centímetros, o, por ejemplo, tiene que tener una altura de 80, pero con la posibilidad de que la silla pueda, por lo menos la persona con la silla, pueda acceder dentro de esto sin tener problemas para trabajar. Lo mismo con las escaleras, tenemos que señalizar muy bien las escaleras, no podemos trabajar en cualquier situación. Fíjense que muchas veces nosotros diseñamos estas escaleras porque quedan muy bien, pero para las personas con alguna discapacidad motriz o visual se les dificulta muchísimo el acceso. Lo mismo sucede con estas, que pueden llegar a trabar el paso del pie, mientras que estas, que tienen un rehundimiento en la contrahuella, permite mucho más fácil acceder a una escalera. La baranda tiene que estar en una determinada posición, la longitud del tramo horizontal también tiene que ser especificado y obviamente tiene que haber una textura en el piso, tanto antes como luego de completar la escalera, que nos permita detectar esa situación. También tenemos los pasillos de circulación común, cómo tienen que estar ubicados. Esto tiene más que ver con una cuestión de diseño previo que permita que el tránsito de una persona no vidente sea fluido y constante y que no tenga que estar esquivando varios obstáculos. Y también vemos cómo el acceso a determinados lugares tiene que estar eh, apoyado por puertas que nos permitan a nosotros abrir, ya sea para un lado o para el otro, teniendo en cuenta que una persona con silla de ruedas tiene una movilidad reducida que no puede estar abriendo puertas en determinadas situaciones. Los baños es una situación muy particular, porque son muchas las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como dijimos anteriormente, el aspecto que se refiere a el acceso al baño es importantísimo. Tenemos que tener un acceso fluido que nos permita girar con la silla en un radio de 75 centímetros, o sea, un diámetro de 1,50 m. Y después, en el interior del baño, tenemos varias disposiciones que nosotros podemos cumplir para que el baño sea accesible a cualquier persona. En ese sentido, vemos que se vuelve a repetir el círculo de 1,50 m de diámetro, la posición del inodoro no tiene que molestar ese radio. La bacha sí lo puede hacer porque a lo mejor la bacha está ubicada por encima de la altura de nuestras rodillas, si tuviéramos en silla de rueda, entonces ese problema lo podríamos salvar, siempre y cuando la bañera esté diseñada también para que permita desplazarnos por debajo de ella. Vemos acá dos situaciones, vemos los barrales que tenemos que utilizar, siempre tenemos que tener un barral fijo en uno de los laterales y un barral móvil del otro lado que también nos permita acceder al inodoro, manejarnos de manera fluida sin tener ningún problema. Vemos que en todos los casos las puertas necesariamente deben abrir para afuera, esto es importantísimo para poder
permitir un acceso fluido si la persona que está dentro del baño sufre un accidente. No podemos, no podemos permitir que la puerta abra hacia adentro y que su mera posición impida que una persona pueda venir a auxiliarlo y no abrir la puerta. Entonces las puertas siempre tienen que abrir hacia afuera y vemos cómo esa condición requiere que también tengamos un paso mínimo, ya sea en esta situación como en esta situación, siempre vamos a recorrer 1,20 m para poder abrir la puerta y que una persona pueda entrar sin ningún inconveniente. Ya cuando empezamos a trabajar con los espacios de espectáculos, vemos que nosotros tenemos que tener sillas adecuadas, con una determinada longitud para que una persona con algunas discapacidades pueda acceder sin ningún problema. Los apoyabrazos tienen que ser retráctiles para poder también de nuevo acceder de manera clara. Y obviamente siempre se tienen que contemplar algunos espacios dentro del espacio donde va a estar el público para aquellas personas con silla de ruedas que no necesitan una de las butacas que ya están dispuestas en el espacio para los espectadores. Cuando empezamos a trabajar con las viviendas o el programa destinado a viviendas de uso familiar, en este caso sí hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, no solo para poder acceder con una silla de ruedas, sino para aquellas personas también con cierta discapacidad visual. Recordemos todos los preceptos que nosotros vimos dentro del diseño universal tienen que estar al menos contemplados y pensados cuando nosotros estamos diseñando este tipo de espacios. Por eso las distancias mínimas, el giro de la silla de ruedas, el tamaño de las alacenas para que nos permita a nosotros poder acceder sin ningún inconveniente. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que una persona con silla de ruedas no va a poder acceder los, eh, a los estantes altos de una alacena. Pero bueno, nosotros no podemos obviamente tener todo a un nivel bajo por una cuestión de cantidad de metros cuadrados que necesitamos, pero tenemos que también pensar que cuando nosotros vamos a disponer los elementos que van a estar, por ejemplo, en la parte superior o en la parte inferior, o sea, en la alacena o en el bajo mesada, tenemos que tener en cuenta que algunas cuestiones sí tienen que estar al acceso de estas personas. Lo mismo cuando empezamos a trabajar con hoteles o viviendas colectivas. Veamos cómo en estas viviendas colectivas los pasillos, los accesos a determinados lugares tienen que tener un ancho eh, mayor al habitual que el que tenemos en una vivienda individual, por una cuestión de que a lo mejor tenemos una persona en silla de ruedas acompañada por una persona que lo está asistiendo y que también tiene que tener posibilidades de acceder a todos estos lugares. Las distancias de la cama a los extremos también tiene que estar cuidado, las puertas que volvemos a ver que tienen que abrir hacia arriba y la disposición del baño que ya vimos anteriormente. En cuanto a las playas de estacionamiento, también tenemos que considerar espacios para aquellas personas con discapacidad visual o motriz, ya sea para que puedan estacionar, tenemos que cerciorarnos de que estos espacios estén en un lugar de fácil acceso y no en un extremo más alejado. Esto es importante, tenemos que generar un espacio también donde esa persona pueda circular sin que se interponga algún otro auto. Y acá vemos también como en las estaciones de servicio también tenemos que tener en cuenta lo que son las albañales y que la distancia entre cada uno de los elementos que conforman el albañal tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que una persona con un bastón no sufra un accidente o una persona con una silla de ruedas tampoco pierda estabilidad al cruzar uno de estos elementos. Cuando empezamos a trabajar en las cafeterías, bares, restaurantes o salas de entretenimiento, también el ancho de las mesas, la disposición de las mismas y el diseño de ellas tiene que estar estipulado para que una persona con silla de ruedas pueda acceder de manera fluida. Ya cuando tenemos que empezar en edificios de uso público o privado con una concurrencia masiva que ya están diseñados y tenemos que reformularlos, o que a lo mejor requieren de ciertas herramientas mecánicas para poder salvar, por ejemplo,
espacios de distinta altura, ya vamos a recorrer, por ejemplo, a lo que son los montacoches o los montacargas o los traslados eh, longitudinales en altura para poder acceder a espacios donde eh, ciertamente con la silla de ruedas no se podría acceder. Finalmente vemos algunas dimensiones mínimas, como estuvimos viendo anteriormente respecto a estos espacios, de espacios me refiero a de uso público y privado. Y finalmente este reglamento o este manual que estábamos mencionando, lo que nos da son las normativas por las cuales se están rigiendo estas cuestiones. Vemos que tenemos el ingreso a los pasillos de circulación, las disposiciones generales, medios de elevación vertical, lo que son las ordenanzas referidas a las confiterías, bar y restaurantes, también el programa de viviendas destinadas al uso público, ya sea en este caso por una iniciativa pública. También tenemos las ordenanzas que lo van regulando, la de los hoteles, las viviendas colectivas, las playas de estacionamiento, en fin, cada uno de los aspectos que nosotros fuimos viendo en estas diapositivas que nos mostraba este manual que tiene la ciudad de Rosario. Recordemos que es importante mencionar que este manual no es más que una breve introducción a las ordenanzas que rigen. Recordemos que la Municipalidad de Rosario, o el Consejo, y de luego la Municipalidad promulga, escribe o detalla o genera ordenanzas que son de uso municipal. Cada municipio tiene sus propias ordenanzas o reglamentaciones que obviamente tienen que someterse a una ley marco que por lo general viene de nación o por ejemplo viene de convenios internacionales como la ley que estuvimos viendo en la primer clase, donde se estipulaban cuestiones generales para poder generar cierta accesibilidad a determinados espacios. En este caso nos metemos en lo que es la página de rosario.gov.ar y si nosotros vamos aquí al buscador de normativas, esto lo podemos encontrar en rosario.gov.ar, ahí en la parte de gobierno, en la última parte aparece el área de normativas, podemos buscar en las normativas por tema y finalmente fijémonos que una de las normas que nosotros tenemos pautada es la de accesibilidad, que la tenemos aquí, discapacidad y accesibilidad. Una vez que ponemos acá, podemos poner todos los tipos de normas. Ven que tenemos las ordenanzas, decreto u ordenanzas, un decreto, que los decretos los dicta directamente el intendente municipal, una resolución, un decreto provincial o un convenio que se firmó entre varias situaciones. Si nosotros ponemos buscar, vemos que nos vamos a encontrar en este caso con 3 ordenanzas, todas del año 2022, que estipulan un circuito, un programa municipal de deporte inclusivo o la creación del mismo, una modificación de una ordenanza, en este caso la ordenanza 8712, y obviamente una que tiene que ver con la arquitectura inclusiva, que es la creación. Esa ordenanza la tenemos aquí. Tenemos la ordenanza que refiere a la creación del programa Arquitectura Inclusiva, como mencionábamos anteriormente, que se puso en vigencia y que todavía se está trabajando para elaborar una guía normativa, la cual nosotros tenemos que tener acceso. Por el otro lado, también tenemos una dictada en el 2016, que es con el propósito de la presente para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. En este caso, nosotros tenemos una ordenanza o una normativa, mejor dicho, que también evalúa o muestra todo lo que nosotros estuvimos viendo en la guía anterior. Esta normativa es la 13.197. Y después también tenemos la normativa
129.687, un decreto del año 2017 que también contempla cuestiones que tienen que ver con eh, la posibilidad de eliminar barreras tanto arquitectónicas como urbanas como eh, comunicacionales de la ciudad de Rosario. Lo interesante de estos aspectos, como siempre mencionamos, es que nosotros podamos buscar la normativa eh, que nos contempla en el estudio que nosotros estamos haciendo de un determinado caso para poder abordarlo de la manera más clara posible. No quiere decir que nosotros tengamos que estudiar y reconocer todas las normativas que tenemos dando vuelta, porque aparte estas normativas también son cambiantes. Las normativas no se mantienen demasiado tiempo vigentes porque se ven modificadas en determinados aspectos, porque obviamente se van encontrando situaciones que requieren una nueva ordenanza que por lo general, en la mayoría de los casos, mejoran la posibilidad de acceder a todos los lugares por todas las personas. Entonces, en ese sentido, es importante trabajarlo. Lo que nosotros vamos a hacer para las clases siguientes es comenzar a elaborar un proyecto para modificar las condiciones de accesibilidad que tiene un determinado edificio en la ciudad de Rosario. Las condiciones de ese edificio se les van a dar en un espacio dentro del aula virtual de UGR para que ustedes puedan acceder a la planimetría, lo puedan redibujar y a partir de eso ir proponiendo en equipos de 2 o de 3 integrantes cuáles son las cosas que tienen que contemplar para mejorar. Vamos a presentar una propuesta general para lo que es la planta baja de dichos edificios y luego vamos a estipular una determinada planta tipo para también permitir llegar a, a un proyecto que elimine las barreras que se presentan para un determinado uso o actividad. Ese trabajo va a tener una duración de 2 semanas y la semana que viene vamos a estar corrigiendo esas situaciones y también vamos a ir evaluando algunos otros programas o ordenanzas que son relevantes para poder entender cómo abordar este tipo de problemáticas. En ese sentido, una tarea aparte que tienen ya de manera individual es buscar o evaluar otras ordenanzas que son interesantes de abordar o que son referentes o que, por ejemplo, pertenecen a los lugares de origen de cada uno de ustedes. Si, por ejemplo, viven en Rosario, tratemos de no ahondar en esta, que es la que estuvimos viendo, pero sí podrían buscar, por ejemplo, la de Ciudad de Buenos Aires, que es una situación también muy particular a tener en cuenta y está bastante bien detallada. De hecho, ya la estuvimos viendo como bibliografía para la unidad 1. Y también tenemos algunas que pertenecen, por ejemplo, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Madrid, que también tienen una reglamentación muy, muy profunda que nosotros podemos estudiar para entender de nuevo cómo abordar todas estas problemáticas. Esto fue todo por esta clase. Muchas gracias.